Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias a Boreolán porque nos permite estar una vez más con las enseñanzas del Zohar Hakadosh. Y Baruch Hashem porque nos exponemos a esta luz que llena nuestras almas de sabiduría y esplendor. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. Batsheva y Uría. A través de un relato concerniente al rey David y Batsheva, el Zohar revela que una acción negativa de una persona causa la creación de una entidad negativa real. Estas influencias negativas no están presentadas como metáforas. Son verdaderas fuerzas que afectan directamente las actividades del género humano, individual y colectivamente. Son tan reales como un átomo invisible y tan influyentes en nuestras vidas como la fuerza invisible de la fuerza de gravedad. Los cabalistas rechazan enteramente el concepto de un creador que administra castigos y recompensas por vía de ilustración. La energía eléctrica beneficia a nuestra sociedad de incontables maneras. Si una persona colocara inadvertidamente su mano en un enchufle de luz y fuese electrocutado, no tendría sentido sugerir que la electricidad castigó al individuo. El Zohar está ofreciéndonos una lección sobre responsabilidad. Esta, junto con el arrepentimiento, es la única manera de que podamos erradicar todas las fuerzas negativas. Abrió la discusión citando: porque mi transgresión yo reconozco y mi pecado siempre está frente a mí. Teilín 51:5. La gente debe constantemente estar en guardia contra el pecar ante el Santísimo, bendito sea Él, porque después que una persona ha pecado, su pecado es recordado en el mundo superior y puede ser borrado solamente por medio de la fuerza de un gran arrepentimiento. Esto es como está escrito: porque aunque te laves con lejía y te untes mucho jabón, la mancha de tu iniquidad permanece ante mí. Yirmiyá 2:22. Ven y ve. La primera vez que una persona peca ante el Santísimo, bendito sea Él, deja una marca. Si peca una segunda vez, la marca es oscurecida. Si peca una tercera vez, la mancha se extiende a todas partes. Esto es sugerido por las palabras: la mancha de tu iniquidad permanece ante mí. Ven y ve. Cuando el rey David pecó con Batsheva ante el Santísimo, bendito sea Él, el rey David pensó que la mancha de su pecado duraría para siempre. Pero, ¿qué está escrito? Hashem también ha retirado tu pecado. No morirás. Shmuel Bet 12:13, significando que la mancha estaba borrada. Rabbi Abba le preguntó entonces: si Batsheva pertenecía al rey David desde el día en que el mundo fue creado, ¿por qué el Santísimo, bendito sea Él, la dio primero a Uría el hitita? Rabbi Shimon le dijo que estos son los caminos del Santísimo, bendito sea Él. Una mujer puede estar destinada a ser la mujer de cierto hombre. Otro hombre puede casarse con ella primero, pero tan pronto como el tiempo ha llegado para que el hombre destinado se case con ella, aquel es quitado de este mundo a causa del otro que viene detrás de él. Y es muy malo para el Santísimo, bendito sea Él, eliminar a esa persona del mundo antes de que su tiempo haya llegado, por el bien de alguien más.
El secreto de por qué Bathsheba fue dada primero a Uría elitita radica en la respuesta a la pregunta de por qué la Tierra Santa fue dada primero a Canaán, antes de que Israel existiese. De esto ustedes entenderán por qué Bathsheba fue dada primero a Uría. Ambas preguntas están conectadas a un secreto y un asunto. Ven y ve, aunque David confesó sus pecados y se arrepintió, no fue capaz de olvidarlos completamente y extirparlos de su corazón, especialmente el pecado relacionado con Bathsheba, porque él siempre temió que uno de sus pecados pudiese reaparecer y perseguirlo en tiempo de peligro. Nunca los olvidó o los borró de su memoria. Dijo, porque mi transgresión yo reconozco y mi pecado está siempre frente a mí. Otra interpretación del versículo, porque mi transgresión yo reconozco es, estoy familiarizado con todos los niveles de donde los pecados de la especie humana se originan. En otras palabras, él ya los había corregido. Por otra parte, mi pecado está siempre frente a mí. Se refiere al defecto de la luna, el cual él no corrigió. El defecto de la luna no fue corregido hasta que Shlomo apareció. En ese punto brilló sin mancha y completa. Entonces el mundo estuvo gozoso, literalmente perfumado, y Israel habitó en seguridad, como está escrito, y Yehudá y Israel moraron con seguridad, cada hombre bajo su vid y bajo su higuera. Melahim Aleph 5:5. Y mi pecado está siempre ante mí. Significa que aún en los días del rey Shlomo, el defecto de la luna no fue completamente corregido, porque el templo fue destruido una segunda vez, y la luna, la cual es el principio femenino, regresó a su estado incorrecto. Este defecto no será removido del mundo hasta que el rey Mashiach aparezca, como está descrito en el versículo, y haré que el espíritu impuro salga de la tierra. Zecarías 13:2. Fue un cazador valeroso. Según el Zohar, Nimrod usó las ropas de Adán para ganar fuerza. Ropas es una palabra clave que alude a la condición física que oculta la luz, como las vestiduras ocultan el cuerpo. Nimrod, se nos ha dicho, se conectó solo al mundo material, sin ninguna consideración ni aprecio por la esencia espiritual de la realidad. Esto es considerado ser una forma de idolatría. Está cayendo bajo el engaño y control del mundo físico. Una conciencia más profunda hacia la esencia espiritual de la vida es despertada dentro de nosotros por medio de estos pasajes para que no seamos controlados por la ilusión. Fue un cazador valeroso ante Hashem, por lo tanto se dice, cazador valeroso como Nimrod. Bereshit 10:9. Ven y ve, Nimrod fue un hombre valiente que usó los vestidos de Adán y supo cómo cazar. Todos los seres vivos se rendían a él a causa de esos vestidos, esos abrigos de piel, como se lee en el versículo, e hizo Hashem túnicas de piel para Adán y para su esposa y los vistió. Bereshit 3:21. Rabí Elazar dijo que Nimrod acostumbraba a atraer a la gente a la idolatría. Usaba el poder de esas vestiduras para gobernar a todas las otras gentes.
Se autoproclamó Elohim, el rector del mundo, para que toda la gente lo sirviera. Pero, ¿por qué fue llamado Nimrod? Porque se rebeló, en hebreo, Marad, contra el alto rey de arriba, contra el poder de la santidad celestial, y también contra los seres inferiores, las gentes de este mundo. Por medio del poder de estas vestiduras le fue posible gobernar a toda la humanidad. Se rebeló contra ellos y su Señor al decir que Él era el gobernante del mundo. Esto es, se autodeclaró Elohim. Sedujo a las gentes para que lo siguieran y dejaran el servicio del Señor del universo y le sirvieran a Él. Rabbi Shimon dijo que los compañeros conocían un gran secreto acerca de esas vestiduras. Y cuando la casa se construía. Si hacemos una conexión completa con la luz de Dios, necesitamos solamente empezar un nuevo intento y la luz termina el trabajo en nuestro favor. Este concepto fuera de lo común es mejor entendido a través del ejemplo de la siembra de una semilla. Una vez que la semilla es plantada, las fuerzas de la naturaleza se hacen cargo, dando finalmente origen a un árbol completo. Cuando nuestras conexiones con la luz son seguras y completas, podemos plantar semillas de energía positiva en todas las áreas de nuestras vidas. Ganamos esta capacidad a través de las fuerzas metafísicas que son emitidas por intermedio de las letras. Mishnah. Y toda la tierra era de un solo lenguaje y de una sola habla. Bereshit 11:1. Rabbi Shimon empezó citando, y cuando la casa se construía, era construida de piedra acabada antes de ser traída, de manera que ni hacha, ni martillo, ni cualquier herramienta hecha de hierro se oía en la casa mientras se construía. Melahim Aleph 6:7. Él pregunta si las palabras "y cuando la casa se construía" significan que la casa se construía a sí misma. ¿Podría ser que Shlomo y todos sus artesanos no la construyeron? ¿Por qué se lee "se construía"? Leemos: artístico se elaborará el candelabro. Shemot 25:31. Ahora un candelabro es para ser hecho con trabajo forjado, significando, si el artesano ha de golpear la barra de metal con un martillo. ¿Por qué el versículo continúa? Se elaborará el candelabro, es decir, se hará a sí mismo. Pero por supuesto, en el templo todo sucedía y todos los objetos se hicieron a sí mismos, por milagros y señales. Tan pronto como los artesanos empezaban a trabajar, el arte se producía a sí mismo, mostrándoles cómo trabajar en formas que ellos no conocían antes de que empezaran. ¿Por qué fue así? Porque las bendiciones del Santísimo, bendito sea Él, estaban sobre sus manos. Por lo tanto, dice, cuando se construía, para indicar que se construía por sí misma. El edificio enseñó a los artesanos cómo empezar su trabajo por medio de guiar sus manos con señales. Los artesanos no separaron sus ojos de la visión de la forma hasta que la casa estuvo completamente construida. Las palabras piedra acabada en hebreo, shlema, literalmente completa, antes de ser llevada allí, en hebreo, masá, literalmente viaje. Shlema está escrito sin una yud,
como resultado también puede ser pronunciada Shlomo y no solo Shlema. Eso se refiere al principio femenino llamada la piedra del rey de paz, en hebreo Shalom. Ahora la palabra masá indica que una piedra completa, el principio femenino, viajó desde arriba y vino a morar en ellos y realizar el trabajo. Otra interpretación es que la piedra hizo a las manos viajar o trabajar involuntariamente, porque aquí está escrito masá, tal como aparece en el versículo, y para el recorrido de los campamentos, Bamidbar 10:2, porque la palabra en el último versículo se refiere a una acción. Podemos concluir que en el primero también describe una acción. Ni hacha, ni martillo, ni cualquier herramienta hecha de hierro se oía en la casa, porque un cierto gusano llamado Shamir, significando esmeril, partía todo silenciosamente y así. Ellos no requerían otras herramientas. Todo ocurrió por un milagro. Qué agradable oír las palabras de la Torá. Cuán bueno es el destino de quien profundiza en ellas y conoce cómo caminar por el camino de la verdad. Dijo Rabí Shimón así: y cuando la casa se construía, significa que el deseo del Santísimo bendito sea Él de ser glorificado, despertó desde dentro del pensamiento y se esparció. En otras palabras, Binah, que es llamada deseo, vino de la cabeza de Arihampin, quien es llamado pensamiento, y se esparció desde el lugar que es llamado pensamiento oculto. Esto es, se esparció desde la Jochma oculta de Arihampin, la cual es un misterio. Binah se esparció hasta que se alojó dentro de la garganta de Arihampin, desde donde fluye constantemente el secreto del espíritu de vida. Después, el pensamiento Jochma de Arihampin se había expandido y asentado en ese lugar. Así el pensamiento es llamado Elohim viviente, como está escrito. Él es Elohim viviente. Yirmeyá 10:10. El emanador deseó continuar expandiéndose y revelándose de manera que hizo aparecer al secreto de las tres columnas, fuego, viento y agua. Así Jacob, el hombre perfecto, quien es Zeir Anpin, apareció y la suya fue la única voz que atravesó y fue oída. De esto aprendemos que el pensamiento que estaba secretamente oculto, Binah, fue revelado y hecho audible por Jacob, quien es Zeir Anpin. Este pensamiento se mantuvo expandiendo de modo que pudiese ser revelado, y esta voz golpeó sobre los labios y el habla salió, completando y revelando todo. Aprendemos de esto que todo es el pensamiento que estaba oculto internamente y por lo tanto todos son uno. El habla fue una extensión de Binah, significando que Binah fue atraída al principio femenino y fue formada por la fuerza de la voz. La voz es Zeir Anpin, que recibe de Binah y lo pasa al principio femenino. Las palabras "y cuando la casa se construía" se refieren al hecho de que ésta se construía por medio de señales y milagros. El versículo se lee "cuando se construía" y no "cuando fue construida".
Si la frase tenía la intención de indicar que la casa se construyó a sí misma, se habría leído «y la casa cuando se construyó». ¿Por qué se lee cuando se construía? Y él explica que esto es para enseñarnos que esto es así en todo tiempo. Piedra acabada es la piedra de Shlomo, como hemos dicho antes. También está escrito con la corona con la cual lo coronó su madre. Shir Hashirim 3:11, refiriéndose a Binah, la cual es llamada Ima. Así, cuando el principio femenino recibe esta corona, es llamada la piedra de Shlomo. Ser traída indica que la iluminación de los mojín emergieron del aspecto interno de Binah. Esto es, todo el trabajo fue completado y vino de Binah. Permaneció entonces fuera de Zeir Anpin, emergiendo del nivel superior, Binah, y viajando abajo al principio femenino. Los martillos y hachas y cualquier herramienta hecha de hierro son los niveles inferiores que dependen del principio femenino. No fueron ni oídos ni recibidos por el aspecto interno cuando el principio femenino ascendió para unirse con éste, vestir a Abba e Ima y ser nutrida de allí, porque usaron el shamir en vez de otras herramientas, no fueron oídos. Es por esto que el versículo usa la frase «cuando se construía», para indicar que fue construida sin ninguno de las obras manuales de los seres inferiores. Cuando el principio femenino es nutrido de Abba e Ima, todos los mundos son felices, se nutren del principio femenino y son llenados de bendiciones. Están unidos por un secreto, una unidad, y no hay separación en los mundos. Después de todos los mundos, todos y cada uno han tomado su parte del principio femenino. Se expanden y regresan a los propósitos para los cuales fueron creados. Una ciudad y una torre. La Cábala difiere de otras enseñanzas espirituales en que nosotros no somos llamados a separarnos del mundo físico del caos. Más bien, aprovechamos el caos para erradicar nuestras características negativas y para cultivar la transformación. A través de la historia, esta ha sido una empresa difícil. Los pueblos del pasado, tales como la generación de la Torre de Babel, escogieron el camino fácil a la luz espiritual, con terribles consecuencias. Debemos ser cuidadosos de no caer en la misma trampa. En el relato bíblico, un grupo de gente malvada busca construir una torre que llegue al cielo. Intentan retar a Dios y buscan el dominio del mundo. El Zohar cita el versículo de la Torá, y dijeron: «Vengan, construyámonos una ciudad y una torre cuyo parte superior llegue al cielo, y hagámonos un nombre». El Zohar revela que los términos ciudad y torre aluden a los más altos niveles de las fuerzas espirituales oscuras. La palabra nombre se refiere a los nombres de Dios o al poder de las letras hebreas. Son las letras las que permitirán a los malvados entrar a las fuerzas espirituales negativas. Dios confunde entonces el lenguaje de ellos, creando otros 70 lenguajes para que el poder de las letras hebreas nunca pueda ser usado para propósitos destructivos.
Esta sección nos ayuda a permanecer fieles a nuestro camino espiritual y nos detiene de caer en las tentaciones de senderos que siempre parecen más fáciles. Ven y ve, observa que ha sido escrito, y toda la tierra era de un solo lenguaje y de una sola habla. Bereshit 11:1. ¿Qué está escrito a continuación? Y fue que en su viaje del oriente, también antaño, porque ellos se alejaron del Creador del mundo. En otras palabras, atrajeron hacia abajo la iluminación de la izquierda, lo cual el Creador les había prohibido hacer. Por lo tanto, el pasaje continúa. Encontraron una llanura en la tierra de Shinar, donde los juicios se esparcieron en todas direcciones. Este es el principio de la separación de Malhut de la santidad. Esto está descrito por la frase, tú eres esa cabeza de oro. Daniel 2:38. Porque Elohim ha hecho tanto lo uno como lo otro. En las clipot hay también 4 aspectos, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Y la clipá de Babel es Jochma de la clipá, por lo tanto es la cabeza de todas las clipot. Ustedes pueden preguntar, puesto que ha sido escrito, y un río salía de Edén para regar el jardín, y desde allí era dividido. Bereshit 2:10. ¿Cómo decimos que la llanura, literalmente división, en la tierra de Shinar fue el principio de la separación? Y replicó, es cierto que la separación empieza después o más allá de Malhut de Atzilut, que es el secreto del jardín. Cuando viajaron desde el jardín encontraron la llanura en la tierra de Shinar, y la separación fue completa. Sí se reunieron en el jardín por alimento, pero no atrajeron la iluminación de la izquierda. Entonces no hubo separación. Es por eso que el versículo declara que desde el jardín era dividido. Solo cuando viajaron lejos del jardín ocurrió la separación, como está escrito, cuando viajaban del oriente o desde el jardín, encontraron una llanura, como previamente se ha explicado. Si no hubiesen dejado el jardín, no habrían encontrado una llanura en la tierra de Shinar, y no habrían sido separados de la santidad. Es por esto que la llanura en la tierra de Shinar está considerada como el principio de la separación. Y toda la tierra era de un solo lenguaje y una sola habla, porque tenía un fundamento básico y esencial, la misericordia. Todas las gentes tenían fe en el Santísimo, bendito sea Él, y no pecarían ante Él. Pero, ¿qué dice? Dice, y sucedió que viajaron desde el oriente, queriendo decir que vagaron lejos del primer y supremo del mundo, y de la fe universal, y encontraron una llanura. En verdad, ¿encontraron algo? Algo que les ocasionaría perder la fe universal, como será explicado. Ven y ve, ¿qué es dicho de Nimrod? Se ha dicho, y el principio de su reino fue Babel. Bereshit 10:10. Porque sacó fuerza de Babel que lo ayudó a aferrarse al dominio del otro lado. También se lee, encontraron una llanura en la tierra de Shinar, significando que llenaron sus corazones con un deseo derivado de Shinar, de abandonar el dominio superior y juntarse a un poder diferente.
porque la tierra de Shinar, la cual es Babel, es la cabeza y la raíz de la separación del santo bendito sea él. Y dijeron, vengan, construyámonos una ciudad y una torre cuya parte superior llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Bereshit 11:4. Rabbi Hillá citó el versículo, y los malvados son como el mar alborotado. Yeshayá 57:20. Él pregunta, ¿hay un mar alborotado? Y contesta, sí, verdaderamente, porque cuando el mar deja el fondo, al cual pertenece y empieza a oscilar incontrolablemente, intentando vencer las fronteras de la arena, que lo mantiene en su lugar y vaciarse, sobre la tierra, está alborotado y sacado de su lugar. Es como un borracho que no puede sentarse firme en su lugar y se tambalea. ¿Por qué es eso? Porque no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan fango y suciedad desde su fondo a su costa. Similarmente, la generación perversa de la Torre de Babel, llamada la generación de la separación, dejó el camino recto y apropiado fijado por el Creador del mundo, y estuvieron tan sin rumbo ni propósito como ebrios. Se adhirieron a Biná de la Clipa, descarriándose del sendero correcto y tomando uno torcido. La senda torcida era la llanura de Shinar y la imperfección que encontraron allí. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no puede descansar. Lo torcido de su camino, que es la imperfección que encontraron en éste, les causó estar sin propósito e inquietos, hasta que dijeron, construyámonos una ciudad y una torre. Esto es, construyeron Jochma y Biná de las Clipot. No solo eso, sino que estaban llenos de enojo cuando pronunciaron estas palabras. Esto es, cuando dijeron, construyámonos una ciudad y una torre. Su intención era llenar su codicia, ya que un glotón siempre está airado. Sus palabras fueron fango y suciedad. Y el versículo describe su acción como cuyas aguas arrojan fango y suciedad, lo cual es una referencia a los aspectos de la clipa llamados fango y suciedad. Sacaron mugre y abominación de sus bocas, trajeron la contaminación de la serpiente con las palabras, construyámonos, hasta que fueron ellos mismos contaminados por la serpiente. Ven y ve, y dijeron, vengan, construyámonos una ciudad y una torre cuya parte superior llegue al cielo. La palabra vengan es una invitación. Las palabras construyámonos una ciudad y una torre cuya parte superior llegue al cielo no fueron acompañadas por acciones. La pronunciación de las palabras solas causó la construcción de la ciudad y torre en los mundos superiores. Las gentes tomaron el mal consejo siguiendo la estupidez y la vanidad de sus corazones, yendo contra el Santísimo bendito sea él. Rabbi Abba dijo entonces que siguieron la estupidez de sus corazones, pero usaron la Jochma de la Clipá para abandonar el dominio superior de la santidad y entrar al dominio de las Clipot, intercambiando la gloria del bendito con ese de el Dios extraño. Todo este asunto contiene un secreto de sabiduría suprema.
Construyámonos una ciudad y una torre cuya parte superior llegue al cielo. Ven y ve. Cuando llegaron a la llanura que era el dominio extraño, el lugar donde la imperfección de Biná de la clipa estaba, y se asentaron, les fue revelado que el lugar estaba atascado entre los peces del océano. Dijeron, este es el lugar para asentarnos y fortalecer nuestros corazones y dejar que los seres inferiores se alegren y atraer la luz hacia abajo, porque este es el lugar de las clipot. Al encontrar el lugar, inmediatamente dijeron, construyámonos una ciudad y establezcamos una ciudad y una torre para nosotros. Y hagámonos un nombre. Este lugar será Elohim para nosotros, refiriéndose al lugar de las clipot y no a otro. Las palabras construyámonos una ciudad y una torre indican que ellos planeaban atraer abajo a Jochma y Biná de las clipot, las cuales son llamadas una ciudad y una torre. ¿Por qué deberíamos escalar y atraer la luz desde aquí hacia arriba cuando somos incapaces de disfrutar algo que está arriba? Aquí hemos encontrado un punto de ventaja desde el cual atraer hacia abajo, y nos haremos un nombre, un Elohim para adorar aquí, para no ser dispersados en el extranjero, a los otros niveles y a todos los rincones del mundo. Sitrei Torah, Torah oculta. Los constructores de la ciudad y la torre hablaban solamente el lenguaje sagrado, hebreo, conocido a los ángeles ministros. Es por esto que está escrito, y ahora no se les imposibilitará hacer lo que planeen. Bereshit 11:6. Si hubieran hablado un lenguaje diferente, uno desconocido a los ángeles celestiales, no habrían tenido éxito en llevar a cabo su plan, porque las acciones de los demonios no duran mucho, solo lo suficiente para que los seres humanos las vean y no más. Y de una sola habla, indica que estaban familiarizados con los niveles en lo alto. No confundían un nivel con otro. Dice, y de una sola habla, porque los niveles eran tan claros para ellos como una sola habla. No tenían problemas en conocerlos, pero siguieron un mal consejo, el consejo de Jochma. Por lo tanto, está escrito, vengan, construyámonos una ciudad y una torre, refiriéndose a la Jochma de la clipa. Todo estaba de acuerdo con el secreto de la sabiduría. Planearon reforzar el poder del otro lado en el mundo y adorarlo porque sabían que todo juicio malvado desciende de allí a los mundos. Al hacerlo así, esperaban alejar el nivel de santidad. Una ciudad y una torre se relaciona con la Jochma celestial. Ellos sabían que el santo nombre Malhut es solamente fortalecido en la tierra por medio de una ciudad y una torre. Se requiere una ciudad, como dice, la ciudad de David, la cual es Zion, Melahim Aleph 8:1, y una torre, como dice, como la torre de David es tu cuello, Shir Hashirim 4:4. Esto es, el santo nombre, el cual es el reino de David. También es llamado una ciudad y una torre. Estos nombres sugieren a Malhut, atrayendo hacia abajo a Jochma. También actuaron con la sabiduría del otro lado, para establecer su dominio sobre la tierra, lo cual es opuesto al poder de Malhut.
deseaban retirar a Malhut, llamada el Señor de toda la tierra, de su lugar. Y hagámonos un nombre, como ese del otro, el lado santo en los mundos superiores. Debemos fortalecerlo para que permanezca con nosotros y tengamos un nombre en la tierra, así como el lado santo resplandece de abajo hacia arriba. Alaremos la luz de arriba hacia abajo a la tierra, para que no seamos esparcidos en la tierra. Ellos sabían que estaban a punto de ser dispersados por sobre toda la faz de la tierra, y por lo tanto se reunieron para alcanzar su meta y construir la ciudad y la torre con Jochma. El otro lado incluye masculino y femenino, y son la fuerza de la suciedad del juicio cruel. Cuando Adán pecó al comer del árbol del conocimiento, lo masculino y lo femenino del otro lado fueron fortalecidos en el mundo. Ellos también causaron que el otro lado fuera fortalecido en el mundo, como está escrito, el cual los hijos del hombre construyeron, refiriéndose a los hijos de Adán, que trajeron el dominio del otro lado, el cual es el lado del mal, sobre el mundo. Igual que el lado santo, el otro lado no tiene poder para gobernar en el mundo sin una ciudad y una torre. Por lo tanto, construyeron una ciudad y una torre para darle dominio en este mundo. Y bajó Hashem a ver, Bereshit 11:5. El nombre santo bajó a observar los actos de ellos, el edificio que construyeron, y cómo hablaban el lenguaje santo y exitosamente se comunicaban y conjuraban con los niveles santos. Cuando la santidad bajó, los niveles se confundieron, los superiores descendiendo y los inferiores elevándose, a causa de que los niveles no estaban más apropiadamente colocados, y a causa de que sus nombres habían sido cambiados, ya no podían invocarlos. Él confundió su lenguaje dividiéndolo en 70 lenguajes y los dispersó a todos los rincones del mundo. Hay un gobernante en el cielo que retiene todas las llaves a los sucesos del mundo. Se mantiene esperando a aquellos que lo buscan, pero está disponible solo a ciertas horas y tiempos del día. Ellos estaban familiarizados con el secreto de la sabiduría y conocían todos los secretos de su gobernante. Usaban expresiones para abrir y cerrar las puertas de los misterios ocultos. Usando palabras, tuvieron éxito al invocar al gobernante celestial, el mayor gobernante y el líder del mundo, en la construcción de la ciudad y la torre. Cuando su lenguaje se hizo confuso, todo se volvió imposible. No les fue ya posible comprometer a este gobernante con juramentos. En esa llanura que está de lo más escondida, encontraron listo un lugar para fortalecer el lado malvado, pero aún fueron incapaces de fortificarlo. Así la fuerza del otro lado permaneció latente en la llanura hasta que ejércitos y campamentos como esos que construyeron la ciudad y la torre, a saber, los hijos de Efraín, viajaron y llegaron allí. Como concluye, allí cayeron bajo la influencia de ese lado y fueron muertos. Aquellos que no desearon salir bajo la influencia del fin de la derecha, los hijos de Efraín que dejaron Egipto antes del fin del tiempo del exilio, se llenaron de pánico.
cayeron bajo la influencia del fin de los días en esta llanura, la fuerza de la cual había sido debilitada en el tiempo de la generación de la Torre de Babel. Ahora, a causa de sus malas acciones, el otro lado regresó al poder y los mató a todos. Es por esto que el versículo dice, y estaba lleno de huesos. Yehezkel 37:1. El otro lado fue fortalecido por el ídolo de Nebuchadnezzar. Construyó. Y entonces fue debilitado por los huesos de los hijos de Efraín, a quienes Yehezkel regresó a la vida. Por lo tanto, el ídolo que estableció Nebuchadnezzar fue destrozado por la imagen atraída del lado santo, de los antepasados que fueron regresados a la vida, y se levantaron y se pararon sobre sus pies. Entonces todas las gentes del mundo se dieron cuenta que no hay Eloá, además del Santísimo, bendito sea Él. No solo eso, sino que su nombre fue santificado por Hananías, Mishael y Azarías, a causa de quienes el poder del otro lado fue roto. Y todos estos eventos ocurrieron en un día. Por lo tanto dice, santificarán mi nombre y santificarán al Santísimo de Jacob. Yeshaya 29:23. Porque estos tres eventos, la resurrección de los muertos que realizó Yehezkel, la santificación del nombre santo por medio de Hananías, Mishael y Azarías, y la rotura del ídolo de Nebuchadnezzar, ocurrieron todos en un solo día. 6 milagros ocurrieron en ese único día. Fin de Sitrei Torah. Y Hashem bajó para ver la ciudad y la torre. Esta fue una de las 10 veces que la Shehinah bajó a la tierra. Él pregunta, ¿qué vio él que no supiera de antes? Y responde, ver significa observar con juicio, como está escrito, vea Hashem y juzgue. Shemot 5:21. La ciudad y la torre debemos notar que está escrito aquí, porque no dice a ver a la gente, sino más bien ver la ciudad y la torre. ¿Por qué? Porque cuando el Santísimo, bendito sea Él, observa para ejecutar su juicio, primero observa los niveles superiores, los cuales son las raíces, y entonces a los seres inferiores, los cuales son las ramas. La materia de la ciudad y la torre llegó a lo alto, a los mundos arriba, y por lo tanto la observación fue primero arriba, como está escrito, para ver la ciudad y la torre, indica la ciudad y la torre de los mundos arriba. Que los hijos del hombre, en hebreo Adam, construyeron. Él pregunta, ¿por qué dice hijos del hombre? Y contesta que el versículo implica que eran los hijos de Adán, quien se rebeló contra su Señor y trajo la muerte sobre el mundo. Esto es, siguieron sus pasos. Las palabras que los hijos del hombre, Adán, construyeron, indican que realmente la construyeron, aunque sus palabras, vengan, construyámonos, fueron meras palabras. Tan pronto como las pronunciaron, causaron que esto fuera construido en los mundos superiores. Pronunciaron juramentos con sus bocas, y con ellos fueron construidas la ciudad y la torre. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Grandes enseñanzas nos dejan las páginas del Zohar que acabamos de leer. Que nuestra Neshama absorba la energía de todas estas enseñanzas.
Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.